La mayoría de nosotros le tememos al diablo, le tememos a la oscuridad, a la tentación, al mal. Pero ¿qué pasa cuando es el diablo el que te confiesa que hay algo a lo que él le teme y que se encuentra dentro de una iglesia católica? Hermanos, la historia que voy a compartir con ustedes hoy es diferente. Es oscura, es perturbadora y honestamente es una de las demostraciones más poderosas y crudas de la victoria de Cristo que he escuchado en toda mi vida. Les advierto, no es una historia para los débiles de corazón. Es la carta que recibí de un hombre a quien llamaremos Miguel. Y Miguel no era un protestante confundido o un ateo buscando respuestas. Durante años fue un satanista practicante, un hombre que consciente y voluntariamente había entregado su vida al servicio del enemigo de Dios. Su historia es un viaje al corazón de las tinieblas y un testimonio del poder de la Sagrada Eucaristía que hará temblar a las mismas puertas del infierno. Miguel comienza su carta explicando no cómo, sino por qué cayó en ese abismo. Me escribe: Padre, yo no busqué al diablo por amor al mal. Nadie lo hace al principio. Lo busqué por orgullo. Crecí en un hogar roto, sintiéndome invisible, débil, sin control sobre mi propia vida. Odiaba esa sensación. La religión que veía a mi alrededor me parecía una colección de reglas para gente débil, un Dios que exigía sumisión. Y yo no quería someterme, quería poder. El satanismo me prometió eso, me metió que yo podía ser mi propio Dios, el capitán de mi propio destino. Su descenso fue gradual y luego repentino. Me describe cómo lo sedujo el poder. Después de mi iniciación, me cuenta, el líder del coven me dijo que probara mi nueva fuerza. Me enfoqué en el supervisor que me había despedido injustamente de un trabajo. Realicé el ritual que me enseñaron, un ritual de ruina. No esperaba mucho. Al día siguiente, me enteré de que el coche de la empresa de mi ex supervisor había tenido un accidente inexplicable, un fallo de frenos en un vehículo nuevo. Nadie resultó herido, pero la carga que transportaba, valorada en miles de dólares, quedó destruida. Él quedó arruinado. Y yo, padre, sentí una oleada de euforia, de poder oscuro, que era adictiva. Por primera vez en mi vida no era la víctima, era el que movía los hilos. Pero ese poder tenía un precio terrible. La gente piensa que el diablo te da regalos, me escribe. No lo hace. Te hace un préstamo con un interés impagable. Esa noche, después de mi victoria, no pude dormir. Sentía una presencia en la esquina de mi habitación, una figura hecha de pura negrura, observándome. No estaba allí para felicitarme. Estaba allí para recordarme a quién le pertenecía ahora. La paz, el simple gozo de una comida, la calidez de la luz del sol. Todo eso comenzó a ser succionado de mi vida, reemplazado por un frío que no venía del aire, sino de adentro. Me estaba convirtiendo en un cascarón vacío, lleno solo del poder prestado de mi amo. Su vida en el satanismo progresó hasta que su coven le dio una tarea específica, una prueba de su poder y lealtad. El líder de nuestro grupo, cuenta Miguel, despreciaba a una mujer de nuestra comunidad. Se llamaba Isabel. Era una viuda, una católica de esas que van a misa todos los días. Para nuestro líder, ella representaba todo lo que odiaba: la fe, la bondad, la sumisión a un Dios que él llamaba el tirano. Y me dio una misión: quiebra a esa mujer. Usa todo lo que has aprendido. Tráele miseria, enfermedad, desesperación. Haz que maldiga a su Dios. Y yo, en mi arrogancia, acepté el desafío con entusiasmo. Así comenzó la campaña de guerra espiritual de Miguel. Me describe su estrategia con un detalle escalofriante. Primero la observé, aprendí su rutina: misa diaria a las 7 a.m., voluntariado en el comedor de beneficencia los martes, grupo de rosario en la parroquia los jueves, adoración eucarística los viernes por la tarde. Su vida era un reloj de piedad. Identifiqué esos momentos, sus fuentes de poder, y decidí atacarlos uno por uno. Comenzó la batalla. Mi primer ataque fue contra su salud, me escribe. La noche antes de su grupo de rosario realicé un ritual específico para la enfermedad, visualizándola demasiado débil para asistir. Al día siguiente esperé noticias. No pasó nada. Más tarde, me enteré por alguien del pueblo que Isabel había mencionado tener un ligero dolor de cabeza esa tarde, pero que lo había ofrecido y que el rosario de esa noche había sido particularmente hermoso. Mi primer asalto había fallado miserablemente. Y entonces el efecto rebote comenzó a destruirlo a él. Era como si cada arma que forjaba contra ella se volteara y me apuñalara a mí, escribe.
Después de enviarle espíritus de desesperación, fui yo el que se vio sumido en una espiral de negrura tan profunda que no salí de mi apartamento en 3 días. Después de un ritual para causarle ruina financiera, fui yo quien recibió una notificación inesperada de impuestos que me dejó en la quiebra. La entidad a la que servía estaba furiosa. Sentía su ira no como un sonido, sino como una presión en mi cráneo, culpándome por mi debilidad, exigiéndome que lo intentara con más fuerza. No entendía que no era mi fuerza la que fallaba, era la de él. La situación llegó a un punto insostenible. En una última noche de desesperación y furia, hizo lo que se suponía que no debía, exigió una respuesta. Y aquí, hermanos, es donde la carta de Miguel me heló la sangre. Este es el clímax. Les leo sus palabras exactas. Preparé el ritual más peligroso que conocía, uno que requería un círculo de protección no para contener a la entidad, sino para protegerme a mí de su ira. La temperatura de la habitación bajó drásticamente. Las sombras parecían moverse, y cuando sentí la presencia llenar la habitación, no supliqué. Grité con toda la rabia de un subordinado traicionado. Me prometiste poder, y soy impotente contra una anciana que reza. Me estás haciendo parecer un idiota, me debes una explicación ahora. El silencio que siguió fue un abismo, y entonces la respuesta llegó. No fue solo información, padre, fue una experiencia. Por una fracción de segundo sentí lo que él siente, un odio tan puro y tan ardiente que consume toda luz, todo gozo, toda esperanza, y debajo del odio un terror abyecto, absoluto. Y en medio de ese torbellino de odio y terror, la imagen de una hostia blanca y redonda se quemó en mi mente, y la palabra él resonó como un trueno. Sentí su miedo a la Eucaristía. No fue una admisión a regañadientes, fue el grito de agonía de un ser eternamente derrotado. Fue entonces cuando el pensamiento fue inyectado en mi mente, lleno de ese mismo veneno. Idiota, no puedes tocarla. ¿Por qué? Pensé de vuelta, temblando. ¿Por qué no podemos acercarnos? Y la respuesta final, la que destrozó mi universo, vino con la misma claridad helada, porque ella se come a aquel que nos venció. Su cuerpo está lleno de él, su sangre corre por sus venas. Se ha convertido en un tabernáculo viviente y su luz nos quema como el sol. No podemos acercarnos a eso. Miguel me describe cómo, en ese instante, su realidad se pulverizó. El ser al que le había entregado su alma me confesó que le temblaba un pedazo de pan consagrado. El miedo que sentía hacia esa entidad fue reemplazado por un terror y un asombro abrumadores hacia el Dios que yo había rechazado. Pero el camino de salida fue una guerra en sí mismo. Destruí mi altar esa misma noche, cuenta. Y entonces el infierno se desató contra mí. Ya no era el atacante, era el atacado. Objetos volaban por mi apartamento. Oía susurros blasfemos en mi oído cuando intentaba pensar. Por la noche veía figuras al pie de mi cama. Estaban furiosos por mi traición y querían arrastrarme de vuelta. Había un solo lugar donde el tormento se detenía, dentro de una iglesia católica. Pasé días enteros sentado en el último banco de la parroquia más cercana, demasiado asustado para irme, porque la presencia de Cristo en el sagrario era como un escudo que ellos no podían cruzar. El último paso fue la confesión. Caminé hacia el confesionario, me escribe, y sentía la oscuridad tratando de detenerme. Una voz en mi mente me decía, el sacerdote se reirá de ti, eres imperdonable, Dios te odia. Sentí una presión en mi garganta, como si unas manos invisibles trataran de ahogar mis palabras, pero me arrodillé y empecé a hablar, y con cada pecado que confesaba sentía que una cadena se rompía. Cuando el sacerdote levantó su mano y pronunció las palabras de la absolución, sentí una ola de calor y luz que expulsaba el frío de mi alma. Caí al suelo del confesionario, llorando por primera vez en 15 años. No eran lágrimas de rabia, eran lágrimas de un prisionero de guerra que por fin había sido liberado. La carta de Miguel continúa, describiendo su largo camino de sanación. Hoy es un católico devoto con una ardiente adoración por la Sagrada Eucaristía, el mismo misterio que lo rescató de las tinieblas. Su testimonio, desde el corazón del campo enemigo, es una de las afirmaciones más poderosas que he escuchado sobre la presencia real de Cristo. La guerra espiritual es real, pero la historia de Miguel pulveriza toda duda y nos grita una verdad gloriosa. La victoria ya ha sido ganada, y Cristo nos ha dejado el arma más poderosa,
su propio cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Santa Eucaristía. La Eucaristía es el centro de nuestra fe y nuestra mayor protección. Si esta historia te ha movido, te invito a pasar una hora en adoración eucarística esta semana, en la presencia real de aquel a quien el infierno le teme.